Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon, en este caso de acceso abierto también al canal de YouTube. Recordaros que todo este contenido es únicamente de carácter informativo y no sustituye las indicaciones del especialista médico. Muchísima más información en mi Patreon, os dejo abajo en la descripción los enlaces para que os suscribáis. Patreon normal y Patreon Plus, con mis páginas de suplementación favoritas, análisis de productos, experiencias de compra y mucho más. Suscribiros y aprovechar las navidades para poneros mucho más mamados. Y con esta iluminación, porque había gente que se quejaba de que estaba de noche, de que no sé qué, pero bueno, los que se quejan es gente además que no está suscrita al Patreon, así que la verdad que me la viene pelando bastante, pero bueno, hemos mejorado la iluminación, el sonido yo creo que está bastante bien, así que vamos a darle caña. Análisis del MENT, este compuesto que, como digo, hemos desarrollado de forma bastante más amplia en el Patreon, y aquí es únicamente un resumen para que a los suscriptores del Patreon os quede todo bastante más claro. Es un compuesto que también se denomina metil 19 nortestosterona, de ahí que se abrevie y se llame MENT. También lo conoceréis como 3-tolona. Un compuesto que la verdad que cuando buscas en internet, buscas en YouTube, hay bastante poca información, y la que hay, la verdad que es bastante poco exacta. Vamos a desarrollarlo y empezamos por la historia. Es un compuesto que ya se descubrió en el año 1963, años 60, la época más prestigiosa a nivel de descubrimiento de esteroides, o la época en la que las farmacéuticas invertían bastante dinerillo y bastantes dólares en investigación para desarrollar nuevos esteroides, nuevos compuestos, y la verdad que se descubrieron muchos y muchos otros quedaron en el baúl de los recuerdos de los esteroides. Este fue uno de ellos, el MENT, fue un esteroide que se descubrió, pero que quedó en el baúl de los recuerdos de los esteroides, desgraciadamente, como tantos otros compuestos, y muchos de esos compuestos luego se sabía que estaban ahí, o se tenían un poco los documentos, y luego se recuperaron. Es el caso, por ejemplo, de la THG tetrahidrogestrinona, que fue un compuesto que también muy famoso en los casos de dopaje, en el caso Balco. Compuestos como, por ejemplo, el Superdrol, compuestos como, por ejemplo, la dihidrobolenona, fueron compuestos que ya se habían desarrollado y se habían descubierto en esta década, que semana a semana salían en las revistas científicas nuevos compuestos. Como digo, se invertía muchísimo en desarrollo de nuevos compuestos, incluso en las farmacéuticas se dice que competían con otras por intentar sacar compuestos más potentes, menos androgénicos. Entonces, este compuesto se había desarrollado, pero como no se invirtió en él, pues no llegó a ser un compuesto que se prescribiese en las farmacias, o se prescribiese como medicamento para tratar afecciones como otros esteroides que en esta época sí que se empezaron a comercializar. Pero, llegados los años 2000, la farmacéutica Sherin, el gigante farmacéutico Sherin, anunció que empezaría a desarrollar este compuesto, el MENT, lo empezaría a desarrollar como un anticonceptivo para hombres. Fijaros, un anticonceptivo masculino, en este caso hormonal. Tenemos anticonceptivos, pues el preservativo, pues en este caso un anticonceptivo hormonal para hombres. Y esto lo sucedería con bastantes años de investigación, bastantes años de experimentación. Sherin prometió, y el que promete la mete, y prometió que este esteroide sería más potente que la testosterona, con menos efectos androgénicos, y generaría una gran supresión de la espermatogénesis. Es decir, básicamente dejaría al hombre infértil mientras lo está utilizando. Y la verdad que lo que prometió pues lo cumplió, puesto que es un compuesto que vamos a ver que en dosis muy bajas, porque las dosis eran microgramos. Hay que tener muy claras las dosificaciones cuando hablamos de la 3-tolona o del MENT. Muy claras las dosificaciones. Generalmente los compuestos se miden en miligramos, testosterona, los típicos anabólicos, pero el MENT se mide en microgramos, y para la cantidad que se utilizaba, vamos a ver que era muy potente a nivel de supresión de las gonadotropinas, y generaba afospermia en un gran porcentaje de hombres, sobre todo con el paso del tiempo. Es decir, reducía la fertilidad a cero. Los hombres quedaban infértiles. Por lo tanto, se consiguió muy efectivo para lo que pretendía, sobre todo actuar como anticonceptivo masculino que fuera eficaz. Y además, pues también pretendía ser menos androgénico, sobre todo más conservador en ciertos tejidos como la próstata, que por aquellos años pues era un tema que preocupaba bastante, sobre todo la utilización de un TRT, por ejemplo, en gente mayor, en ancianos que pueden ser más susceptibles a problemas prostáticos, ¿no? Hipertrofia prostática, etc. Pues
También vamos a ver que este compuesto parece que es más conservador en estos tejidos a nivel prostático. Incluso en otros tejidos, quizá por ejemplo tejidos susceptibles a la tendencia de la testosterona a generar pérdida de cabello, pues quizá en estos tejidos el MENT podría ser menos androgénico, ¿no? Por lo tanto, Sherin pues lo desarrolló y lo convirtió o lo investigó como potencial para potencial anticonceptivo masculino y también como reemplazo para hombres con hipogonadismo, es decir, para hombres o un potencial reemplazo para gente que tuviera déficit de producción de testosterona, pues en vez de utilizar testosterona, utilizar el MENT, cosa que en cierto modo también consiguió. Pero se abandonó su investigación. A día de hoy se están investigando o están en fase de desarrollo otros andrógenos como anticonceptivos y en el caso del MEN se abandonó su investigación. No me preguntéis por qué, quizás porque se vieron ciertos efectos secundarios en los estudios de los que vamos a comentar ahora. No sé por qué, quizá no fue a nivel de viabilidad económica, no lo sé, que vería la farmacéutica. Al final son cosas que, como digo yo, muchísimas cosas sobre esteroides se los quedan las farmacéuticas y muchísimas cosas de incluso los esteroides que utilizamos a día de hoy se han quedado en los libros de las farmacéuticas y únicamente tienen acceso, pues imagino que gente privilegiada que trabaja para ellas. Entonces se abandonó su investigación y a día de hoy pues están utilizando otros andrógenos como tratamiento anticonceptivo para hombres que imagino que serán más efectivos. Características, pues como características estructurales tenemos la estructura de la testosterona, como en todos los andrógenos tenemos la estructura de la testosterona con sus 19 átomos de carbono, pero en este caso, pues el átomo número 19 que estaría aquí sería un grupo metilo. Pues este carbono, el carbono 19, se elimina, es decir, se elimina el grupo metilo que está en el carbono 19 y por lo tanto se convierte en un 19-NOR. Esa modificación estructural que se le realiza a la testosterona también se realiza a otros andrógenos como por ejemplo la nandrolona, que también es un 19-NOR, o incluso la propia trembolona también es un 19-NOR. Significa que no tienen el carbono número 19, que sería este carbono que estaría en este grupo metilo. Por lo tanto, se elimina ese carbono y se convierte en un 19-NOR. Es una de las modificaciones estructurales que tiene. Y luego, pues, tiene otra modificación estructural que es la adición de este grupo metilo, específicamente en este carbono. Se le adiciona un grupo metilo. Y además, pues, en este grupo específicamente, en el carbono número 17, posición beta, pues se le adiciona un ácido carboxílico, que en este caso es acetato, y se esterifica para que aumente la vida media del compuesto. Por lo tanto, 7-alfa metilo, esta modificación estructural, esta adición del grupo metilo en posición alfa, carbono número 7, si no me equivoco, 19-NOR y la esterificación. Con esas modificaciones estructurales, este compuesto se transforma en un compuesto que es, como digo, de la familia 19-NOR, que no se reduce, es un compuesto que no se puede reducir, por lo tanto no se transforma en DHT ni metabolitos similares a la DHT, por lo tanto de ahí que se derive que su potencia androgénica es menor que la de la testosterona o que es menos androgénico que la testosterona. Puede aromatizar, es un compuesto que puede aromatizar, pero aromatiza a 7-alfa metilestradiol. Se dice que es un metabolito en ensayos in vitro, que es un metabolito con más afinidad por el receptor estrogénico o un metabolito estrogénico más activo que el propio estradiol. Vamos a ver que no es tan así. Agonismo con el receptor de progesterona, al igual que otros fármacos de la familia 19-NOR como la nandrolona, pues también la trestolona es afín por el receptor de progesterona. Entonces, esa afinidad por el receptor de progesterona, esa capacidad para aromatizar y su propia potencia como andrógeno o su propia afinidad con el receptor androgénico, que es bastante potente en dosis bajas, pues esas características hacen que fuese un fenomenal compuesto anticonceptivo o un fenomenal anticonceptivo para hombres, masculino. Todas esas características lo transforman en un compuesto que vamos a ver que
inhibe muchísimo el eje o suprime muchísimo el eje, genera una gran supresión del eje. Vale, una vez vistos sus características estructurales, vamos a ver sus potencialidades, para luego pasar a los efectos secundarios. Potencialidades, pues, prometieron un compuesto menos androgénico en ciertos tejidos como la próstata, incluso el cabello, y parece que lo consigue. Es menos androgénico que la testosterona en algunos tejidos. Como digo, en las dosis en las que se estudiaba, que vamos a ver que son dosis que se miden en microgramos. Genera una gran reducción de la fertilidad. Pues bueno, si se estaba investigando como anticonceptivo masculino, lo que quieren es que se reduzca la fertilidad. Por lo tanto, es muy efectivo a nivel de reducción de fertilidad. Se aclara muy rápido del organismo, a diferencia de otros 19-NOR, como la trembolona o la nandrolona, que generan metabolitos inhibitorios que están mucho tiempo en nuestro sistema. En cambio, una vez que se suspende la utilización de MENT, el eje hormonal se recupera muy rápido, en muy poco tiempo, una semana, 2 semanas, se recupera muy rápido. Por lo tanto, se aclara muy rápido del organismo. Podemos dejar de utilizarlo y nuestro hormonal se recupera. Es verdad que lo suprime mucho, de una forma muy potente, por esa afinidad con el receptor de progesterona, por esa aromatización que presenta, pero se recupera muy rápido, al igual que cuando se utilizan compuestos orales. Mantenimiento de la libido y de la función sexual. Cuando se estudió en ciertos sujetos que tenían hipogonadismo y se comparó con la testosterona, parece que generaba un reemplazo bastante óptimo de funciones que al final, cuando reemplazas tus hormonas, sobre todo cuando utilizas un andrógeno, pues quieres que se mantenga, ¿no? La función sexual, la libido, la capacidad eréctil, parece que es muy efectivo a este fin. También el estado anímico parece que actuaba bien como reemplazo de andrógenos, es decir, como terapia de reemplazo de andrógenos. Parece particular, ¿no? Porque en general, pues el resto de andrógenos, con el paso del tiempo, si no utilizas una base de testosterona, pues sí que generan problemas, por ejemplo, disfunción, falta de líbido, pero en este caso, en el caso del MEN, parece que sí que funcionaba bien como reemplazo de andrógenos. Habría que verlo a muy largo plazo, de todas formas, son estudios a corto o medio plazo. Genera una reducción de la SHBG, como el resto de esteroides, genera una reducción de la SHBG y por lo tanto queda más cantidad de andrógeno libre. Se dice que tiene poca afinidad a la SHBG y por lo tanto queda bastante cantidad de andrógeno libre que podría interactuar con los diferentes receptores o con el receptor androgénico en este caso, quizá también generando efectos no genómicos. Pérdida de grasa. Podría generar pérdida de grasa o ser más potente a nivel de pérdida de grasa. Se ve en algún estudio que favorece lo que es la pérdida de grasa. Hay gente que utilizándolo, sobre todo culturistas, pues dicen que es un compuesto que parece que te aumenta mucho el metabolismo, que te cuesta subir de peso, que parece que aumenta lo que es bastante el metabolismo. Quizá por vías similares a la de la trembolona, de hecho se compara, se dice que es una super trembolona. Ya sabéis lo que se suele decir la gente, pues. Pero parece que, se ha visto en estudios, pues parece que genera pérdida de grasa o podría ayudar o favorecer la pérdida de grasa. Como digo, en la teoría. Efectos secundarios. Pues se ha visto que, o se vio en diferentes ensayos, porque se hicieron bastantes ensayos en humanos, pues que aumentaba la tensión arterial cuando se utilizaba. Una vez que se dejaba utilizar, la tensión volvía a su estado normal, pero durante la utilización aumentaba la tensión arterial. Y vamos a ver que las dosis que se utilizaban eran bastante bajas. Por lo tanto, pues utilizando las dosis culturistas, la tensión puede aumentar y es peligroso ese aumento de la tensión, sobre todo a nivel de generar problemas a corto, medio y largo plazo, por la disfunción que genera esa elevación de la tensión a nivel cardíaco, a nivel renal, etc. Lo que todos sabemos ya. Gran supresión del eje hormonal. Lo que es favorable para reducir la fertilidad, pues lógicamente suprime mucho el eje. Sí que es verdad que se recupera muy rápido, pero suprime muchísimo el LH y FSH, la reduce al máximo en muy poco tiempo y en dosis bastante bajas. No mantiene la densidad mineral ósea. Se pensaba que por esa capacidad de aromatizar a 7-alfa-metilestradiol pues podría mantener la densidad mineral ósea, pero se ve en estudios que no, que sí que no se mantiene la densidad mineral ósea, por lo tanto tampoco serviría como reemplazo realmente, aunque vimos que sí que podía mantener la libido y la función sexual, pero al no mantener la densidad mineral ósea, al final este 7-alfa-metilestradiol no es un estrógeno bioidéntico, por lo tanto esas funciones que tiene el estradiol a nivel de mantener la densidad mineral ósea, pues no las ejerce el 7-alfa-metilestradiol, por lo tanto no nos serviría realmente como reemplazo.
Podría generar ginecomastia por su agonismo con el receptor de progesterona, por esta aromatización acetalfa-metilistradiol, que se dice que es más activo que el propio estradiol, pues puede ser bastante o puede tener tendencia a generar ginecomastia. Parece que a nivel de lípidos, a nivel hepático, pues no generaba una gran alteración en estos, en los diferentes marcadores lipídicos hepáticos. Pero vamos a ver las dosis, porque esto es lo interesante. Dosis. ¿Qué dosis se utilizaban? Se utilizaban implantes que se inyectaban, como podéis ver en la imagen que he puesto en el vídeo, pues unos implantes que, al igual que en mujeres, los implantes hormonales, pues se implantaban en la zona interna del brazo y eran implantes que, que iban liberando progresivamente, en este caso, trestolona acetato. MENT, pues lo iban liberando, ¿no? Progresivamente a lo largo del tiempo, porque lo que también quiso Sherin era que fuese un sistema, un anticonceptivo, que tú no te tuvieses que estar inyectando todas las semanas como con la testosterona, ¿no? Que fuese más efectivo que la testosterona, que lo es. La testosterona a nivel de anticonceptivo es bastante inefectivo. Que fuese más efectivo que la testosterona y que no fuese tan coñazo de tener que inyectártelo todas las semanas. Por lo tanto, diseñaron el sistema de poner un implante subdérmico, que es como un alfiler pequeñito, y pues fueron investigando un implante, dos implantes, cuatro implantes, hicieron estudios con número de implantes, ¿no? Y se vio que cada implante eran unos ciento y pico miligramos, 130, 150 miligramos, y se calculaba qué tasa de liberación generaba al día. La liberación no era tampoco muy lineal, pero bueno, era más o menos sostenida a lo largo del tiempo. Pues se vio que generaba una liberación de unos 400 microgramos al día. No son miligramos, son 400 microgramos al día. Por lo tanto, se vio que con dos implantes generalmente actuaba bien. Dos implantes, un implante era poco. Se vio que había que usar el doble, dos implantes más o menos para que tuviese esos efectos de anticonceptivo. Con cuatro implantes se vio que era muy efectivo como anticonceptivo. Pues bueno, ponerle una media, imaginaros que tenemos que usar dos implantes, ¿no? Para mantener esta función sexual, etc, etc. Dos implantes, estamos hablando de unos 800 microgramos al día de liberación, ¿no? Estamos hablando de unos 5 o 6 miligramos a la semana de compuesto. Total, 5 o 6 miligramos a la semana. Vale, fijaros que es una dosis muy baja, 5 o 6 miligramos a la semana de testosterona, pues un reemplazo, una persona produce al día unos 5, 6, 7, 8 miligramos de testosterona, depende de la edad de la persona. Entonces estamos hablando de que, en este caso sí que es, en estas dosis tan bajitas, en dosis bajas, es miligramo a miligramo, cuando estamos hablando de cantidades bajas, o para los fines que tenía este compuesto, pues estamos hablando de que es bastante más potente que la testosterona. El problema es que tiene un efecto SARM. Un efecto SARM significa que en dosis bajas es más potente que la testosterona y despliega todos sus efectos, pero cuando vamos aumentando la dosis de testosterona parece que se alcanza un umbral a nivel de desarrollo muscular, es decir, se alcanza un umbral bastante pronto, un umbral a nivel de también efectos secundarios. Entonces parece que en estas dosis bajas que eran orientadas para lo que se quería, que era anticonceptivo y reemplazo hormonal, pues parece que en estas dosis bajas pues cumplía bien su efecto, pero cuando vamos aumentando las dosis pierde esa capacidad de ser conservador a nivel de tejidos, de ser poco androgénico en la próstata, y posiblemente pues aumenten los efectos secundarios y se vuelva igual de agresivo que el resto de esteroides en los tejidos. Por eso al final cuando vamos aumentando la dosis, pues todos los esteroides van a mantener la misma potencia, y en este caso sí que es verdad que a dosis bajas pues es mucho más potente que la testosterona, pero seguro que al ir aumentando las dosis pues al final va a ser prácticamente igual de potente que la testosterona cuando estamos hablando de dosis altas, igualando dosis altas. Sí que es verdad que a dosis bajas pues presenta ese efecto SARM, que como digo, los SARMs tienen esas características que en dosis muy bajitas, miligramo a miligramo, son más potentes que la testosterona, pero según vamos aumentando la dosis, pues pierden esa selectividad en ciertos tejidos y se vuelven igual de agresivos que el resto de esteroides o que la testosterona. Por lo tanto, pues bueno, estamos comparando dosis de 6 miligramos con dosis de 150 miligramos. Por ejemplo, cuando se utiliza la trestolona para fines culturistas. En general es trestolona acetato, pues se suele utilizar días alternos. En culturismo, 50 miligramos días alternos son 150 miligramos a la semana. Hay gente que usa 100 miligramos, estamos hablando de dosis muy altas. Entonces, a ver, estamos hablando de un compuesto que yo nunca he probado, en mi experiencia, hay muchos me diréis, además gente que no está en el Patreon, son los que más tocan los huevos.
Es que no lo has probado y estás hablando. Vale, es que yo no soy un conejillo de indias y una cobaya para ir probando todos los compuestos exóticos que hay y más habiendo investigado y sabiendo la teoría. Porque, coño, yo en la teoría veo que se utilizaba para reemplazo, vale, 5 o 6 miligramos a la semana. Bien, cojonudo. Pero, coño, tú estás viendo que con 5 o 6 miligramos hay efectos como aumento de la tensión arterial. Vale, pues, y tú te estás metiendo 150 a la semana, que son 20 veces más cantidad. Por lo tanto, yo no sé, realmente, testosterona tenemos estudios con 500, 600 miligramos, primobolan 300, tenemos estudios con bastantes, androlona, tenemos estudios con 200 miligramos, vale, pero coño, con testosterona los estudios son con dosis muy bajitas, microgramos, y además presenta este efecto SARM, entonces yo sinceramente no me aventuraría a usar un compuesto que estás comparando dosis de 5 o 6 miligramos con dosis de 150 miligramos que se comercializa. Este compuesto se comercializa. Hubo etapas que era más complicado conseguirlo, a día de hoy pues, es bastante accesible de algunas marcas y se comercializa en viales de 50 miligramos por mililitro, por un mililitro. Entonces la gente lo que hace al hacer acetato pues es usar 50 miligramos el lunes, el miércoles y el viernes. Son 150 miligramos a la semana. Coño, 150 a la semana. Repito, 150 lo usan los culturistas y se usaba en los estudios 5 o 6 miligramos a la semana. Son dosis muy dispares. Yo no me aventuraría a usar un compuesto que no sabemos realmente los efectos que podría tener en estas dosis tan altas. ¿Qué dice la gente que dice la experiencia? La gente, los culturistas que lo han probado, gente que ha experimentado bastante, dicen que es muy tóxico, que ellos se sienten intoxicados con el MENT, que es muy susceptible a generar ginecomastia, que genera mucha retención de líquidos, mucha retención de fluidos, y al final, pues, lógicamente, pues, a estas dosis tan altas se va a convertir en un esteroide bastante agresivo. Es como usar trembolona en dosis muy altas. Las dosis clínicas de trembolona eran muy bajitas. Cuando te aventuras a usar dosis altas, pues te la vas a jugar a tener efectos secundarios de este tipo. Por lo tanto, prefiero lo malo conocido que lo malo por conocer. Yo no he utilizado este compuestos exóticos, como digo, no entran en mi metodología de utilización de andrógenos. Y bueno, este es un poco el perfil general del MENT. Espero que os haya gustado. Feliz Navidad a todos y nos vemos en el próximo perfil de compuestos. Un saludo, trembolónicos.